Buenas tardes, estudiantes. La clase del día de hoy va a partir desde la página número 32 de su libro de texto. El subtema es cambio en la administración y las relaciones territoriales del Estado. Es un tema bastante complejo, así que por favor prestemos bastante atención para no equivocarnos a la hora de comprender y entender muy bien cada parte del tema, ¿verdad? Empezamos haciendo el análisis, ¿verdad? Dice que posterior a la crisis económica global de 1929, esta es una crisis que se dio mayormente provocada por Estados Unidos, ¿verdad? Al ofrecer mucha producción a Europa, que estaba a finales de la Segunda Guerra Mundial y estaba en pues decadencia y crisis, y pues Estados Unidos se puso a producir muchos productos y insumos para Europa, pero Europa no los pudo consumir. Entonces se quedó con toda esa producción que al final no pudo vender y le generó después un problema, ¿verdad? Todo se vino abajo, la economía de Estados Unidos, y por ende a nivel mundial se vio afectado, ¿verdad? Como daño colateral, digamos, es decir, daño dependiente de lo que produjo Estados Unidos, porque toda América Latina era dependiente de la economía de Estados Unidos y en gran medida lo sigue siendo en alguna parte, ¿verdad? Pero bueno, les voy a dejar el contexto ahí del video, un link a un video para que tengan más contexto sobre de qué se trató esta crisis económica. Por favor, obsérvenlo para que tengan una idea total del tema. Y vamos a continuar. Bueno, después de esa crisis económica que sucedió en 1929, nos dice el material que los estados adoptaron un nuevo papel de organizar para que obviamente no se volviera a dar una crisis de ese estilo, ¿verdad? Y para dirigir el crecimiento económico de los países, regulando, ya saben que es regular, ¿verdad? Estar pendiente, fiscalizar, estar pendiente, ¿verdad? Y poniendo límites al mercado. Es decir, limitando pues la producción que hacen las empresas y estableciendo límites para que las cosas no se salgan de control. Cuando vean el video sobre la crisis del 29 van a entender mejor. Así dice, centralizaron las decisiones sobre la producción nacional. Quiero que entiendan a qué se refiere cuando dice centralizar. Centralizar quiere decir que todas las decisiones se van a tomar en un solo punto, que el poder de decisión no se va a distribuir en diferentes puntos, sino que todas las va a tomar un grupo de personas, digamos, en particular, ¿verdad? No van a repartir el poder de decisión en otros sectores. A eso se refiere centralizar. Dice, centralizaron las decisiones sobre la producción nacional y subnacional e irrumpieron en las dinámicas y procesos económicos y sociales de las unidades político-administrativas subnacionales. Es decir, que el Estado iba a tener control total sobre las decisiones en los procesos económicos y que ya no iba a ser por ejemplo, poniéndolo en contexto, cada municipio que iba a tomar sus decisiones, sino que pues la capital iba a ser, por ejemplo, la que tomara todas las decisiones en cuanto a los procesos económicos, ¿verdad? Y también sociales de esos municipios. Ese es un ejemplo para que se entienda mejor, que todas las decisiones fueron centralizadas y que las iba a tomar la capital y no cada municipio, por ponerlo en perspectiva, ¿verdad? En cuanto a lo económico y lo social, ¿verdad? Luego dice, su principal objetivo fue promover el desarrollo económico y social territorialmente equilibrado. El objetivo de haber tomado esa decisión era pues que el Estado se desarrollara económicamente, ¿verdad? Y de forma equilibrada en todos los sectores. A eso se refiere. Luego dice, los estados buscaron impulsar el desarrollo por medio del crecimiento económico. Querían impulsar el desarrollo económico, dice, a partir de estrategias que promovían ciertos sectores productivos. Bueno, las estrategias que tenía el Estado para mejorar
propiciar el crecimiento económico eran promover ciertos sectores productivos. Es decir, en los sectores que generaban mucho dinero, ellos los promovían como prioridad, digamos. Hicieron la estrategia de promoverlos y financiarlos, o sea, darles dinero para que siguieran manejándose y produciendo, valga la redundancia, y con ello pues generar más dinero y mejor economía. Ya sea desde la industria, esos sectores podían ser de la industria, o sea, de la industria elaborada, pesada, por ejemplo, qué sé yo, productores de electrodomésticos, digamos, si es la industria, o dice el material desde el sector primario, es decir, los sectores más básicos, ¿verdad? Como la agricultura y la ganadería. Ellos analizaban qué sector les daba más dinero y pues a ello enfocaban todos sus esfuerzos para promover estrategias de hacer que funcionara mucho más o a mayor escala, ¿verdad? Para generar dinero y mejorar la economía. Luego dice, también procuraron la generación de empleo. Pues promovieron empresas para generar empleos, el consumo interno, que la gente pues de manera interna adquiriera los productos o servicios de esas empresas, y la orientación de las exportaciones. También intervinieron en lo de las exportaciones, ¿verdad? Estuvieron bien pendientes en lo que entraba y salía del país. Implementaron medidas de protección a la producción interna, como impuestos a ciertos productos importados que pudieran competir con el producto nacional. Vaya, les voy a plantear qué significa esto. Ya sabemos que todos los estados, para pues mejorar su economía y para tener una economía interna fructífera, digamos, tienen que haber empresas, pues, ya sea privadas o del estado, pero tienen que haber empresas para que pues circule el flujo del dinero y haya una economía interna. La cuestión es que a veces en un estado no se producen ciertas cosas a nivel interno, sino que se compran a nivel externo. Es decir, que el país, por ejemplo, no tenga autos Volkswagen, digamos, porque pues no los fabricamos aquí en el país, ¿verdad? Entonces tenemos que comprarlos afuera del país. Entonces aquel que quiera un auto de ese tipo tendría que comprárselo a Europa, ¿verdad? Porque de ahí son fabricados. Y sabemos que, digamos que una empresa acá también, digamos, se encargue de fabricar autos, pero no de esa calidad y no de esa marca, lógicamente, tiene competencia, pues, o sea, porque pues la gente va a preferir, digamos, una marca de mejor calidad, ¿verdad? Por ejemplo, digamos. Entonces, en ese sentido, el Estado hizo una estrategia para proteger de que la gente comprara el producto interno y no el externo, que prefiriera el producto interno y no el externo, estableciendo, por ejemplo, impuestos cuando entren esos productos. Es decir, ese auto que esa persona quería comprar de Europa, cuando entre al país le van a cobrar impuestos, para que así el Estado pueda ganar su dinero de que Europa haya vendido ese producto que él fabricó en nuestro país. Es decir, que El Salvador agarre un poquito pues de ese dinero que va a entrar a Europa, porque ese dinero, si alguien del Salvador lo quiere comprar, no se va a quedar en El Salvador, sino que se va a ir a Europa, ¿verdad? Que es donde compró ese auto. Entonces, para proteger de que no esté saliendo dinero del país, en lugar de que entre o que se mantenga aquí, que por lo menos, si va a salir dinero, que cierta parte de ese dinero se quede en el país a través de impuestos. Eso es las medidas que implantó el Estado en ese contexto, para mejorar la economía y que pues las exportaciones no afectaran la economía interna del país. Bueno, luego dice, el Estado intervino por medio de organismos autónomos estatales de nivel nacional. El Estado dice que creó instituciones
que iban a ser autónomas, o sea, que iban a ellas a tomar decisiones por ellas mismas para regular la cuestión de la electricidad a nivel nacional. O sea, hizo todo un organismo institucional del Estado que era independiente, que podía tomar todas sus decisiones, para que regulara la electricidad, que también es un campo que genera dinero. También extensión de los transportes, también el área de los transportes hizo su organismo para que estuviera pendiente de regular, administrar, verificar que pues todo se diera bien en esas empresas, que no hubiera ninguna irregularidad o mal gasto, etc. Y seguridad social, también hizo una para la seguridad social, entre otras áreas. Estuvo bien pendiente de estar fiscalizando. Fiscalizar es como regular, estar bien pendiente, como les digo, estar bien pendiente de algo que no quieren que se salga de control o que genere mucho gasto o costo. Eso hizo el Estado para intervenir en la economía, ¿verdad?, nacional y también subnacional, es decir, de los municipios, como los puse en perspectiva en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que una cosa es la capital, donde mayormente están las decisiones primarias, porque ahí está el presidente con su ministro, digamos, y los municipios, que están donde están los alcaldes, que son como quien dice los subordinados. Bueno, vamos a tratar de analizar el esquema que se nos presenta a continuación, pero sin antes pasar de leer la parte informativa que nos plantea al costado. Dice: conexión geográfica. Para lograr el desarrollo social y económico, los estados deben superar un enfoque puramente administrativo vertical, permitiendo la participación de distintos agentes sociales, grupos, individuos, empresas, etc., en la construcción de sus propios territorios. Vale, dice que si lo que se plantea es el desarrollo social y económico, hay que quitarse ese viejo esquema de que todo sea vertical, ¿verdad? Que todo vaya desde lo más alto desde lo más alto hasta lo más bajo, es decir, en un esquema, así como lo vamos a analizar ahorita en el esquema, que vamos a ver en color verde. Que es decir, que desde lo que más tiene poder hasta lo que menos tiene poder. Lo de arriba sería lo que tiene más poder y lo que llegue al final sería lo que tiene menos poder. Hay que superar eso, nos dice esta parte del recuadro, si queremos realmente un desarrollo social económico. Porque para lograr un desarrollo económico lo que se debe tener en cuenta es la comunicación interactiva entre todos los sectores de la sociedad, no la imposición, digámoslo así, del que tenga más poder, es decir, del Estado. Es decir, que no sea el Estado imponiendo sus decisiones, sino que sea el Estado interactuando con todos los sectores y tomando ideas de ellos para mejorar la economía y el desarrollo social de una sociedad. Así es cuando realmente se va a lograr un desarrollo económico y social, y no imponiendo, el Estado imponiéndose. A eso se refiere, que es el sistema que vamos a analizar. Bueno, vamos a analizarlo ahorita. Dice, el esquema dice: intervenciones de los estados para lograr el desarrollo social y económico. Desarrollo. Según este esquema dice, los procesos de ampliación de opciones para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas fundamentales. Esa es la primera parte. Dice que tienen que haber procesos de ampliación de opciones. O sea, tiene que haber el Estado tiene que plantear muchas opciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿verdad? Esas necesidades fundamentales, humanas, pues. Luego dice, implica construir sentido de propósito a la vida de las personas, familia y comunidades, lograr la cohesión social y el derecho a afirmar las tradiciones y la cultura propia. Dice que para lograr lo que se plantea, tiene que el Estado, a través de estrategias, inculcar en las personas propósitos de vida, ¿verdad?
de familia, de comunidad, etcétera. Tiene que plantear pues que la gente se desarrolle a través de la educación, digamos, que en las escuelas se planteen estrategias para que las personas quieran y nazca de ellas desarrollarse en cualquier área de la sociedad. Por ejemplo, que les nazca digamos, el anhelo de ser médico, de integrarse a la sociedad y hacer una función, pues, para poder propiciar el desarrollo tanto social como económico, ¿verdad? Es toda una cuestión compleja, ¿verdad? De que el Estado tiene que planear de que todo el mundo se mueva en función del desarrollo económico y el desarrollo social, a través de estrategias, ¿verdad?, que pueden ir implementadas en los diferentes sectores de la administración del Estado. Por ejemplo, en la educación es lo principal, ¿verdad? La gente educada, y si se educa a la gente a tener una carrera, a perseguir un objetivo, por ejemplo, que hagan proyectos para que la gente quiera ser microempresario y llegue a ser un gran empresario, para que así el beneficio lo tenga también el Estado a nivel nacional, si todo el mundo quiere ser empresaria y ser, como quien dice, con lenguaje coloquial, ¿verdad?, se rebusque, pues. Inculcar a la gente que se rebusque y quiera salir adelante para que todos con ese pensamiento saquen adelante al Estado. A eso se refiere. Luego dice, por desarrollo también, la otra parte del esquema, por desarrollo también se entiende la paz orientada a establecer relaciones con el medio ambiente, democracia, gobernanza, y fiabilidad e integralidad de las instituciones básicas del Estado moderno. Dice que también de la mano con el desarrollo económico y social tiene que ir la conciencia ambiental, ¿verdad? Que no solo por desarrollarse económicamente el Estado pues descuide la parte ambiental, porque obviamente es necesaria, ¿verdad? Si no cuidamos nuestros recursos naturales, pues no vamos a tener materias primas para que las empresas funcionen y puedan desarrollarse y por ende ayudar al desarrollo económico. Es algo que tiene mucha relación y que depende una cosa de la otra. Entonces hay que mantener el equilibrio, a eso se refiere a esta parte. Que el desarrollo económico y social tiene que ir de la mano con el cuidado ambiental y el cuidado de los derechos humanos, cuando se refiere a la democracia, ¿verdad?, la gobernanza y la fiabilidad. Dice que todo sea en lo legal y que sea confiable, pues que sea fiable, que no haya corrupción, a eso se refiere. Bueno, la siguiente parte nos dice, para lograr el desarrollo, los estados tienen que superar la pobreza. Esos son los desafíos, ¿verdad? Eliminar la desigualdad social, generar acceso a empleos, garantizar la libertad de movimiento y expresión, fomentar la justicia, entre otros desafíos. Todo esto es parte de la democracia, ¿verdad? Porque la democracia eso plantea que todos tengamos igualdad de derechos e igualdad de condiciones ante el Estado, que todos seamos iguales ante el Estado, en ese aspecto de desarrollarnos y tener los mismos derechos, tanto también como obligaciones. Es lógico, ¿verdad? Para que exista un desarrollo, el desarrollo de un Estado tiene que superarse la pobreza. No puede haber desarrollo ni económico ni social si un país tiene altos niveles de pobreza. Y tampoco puede haber desarrollo social, aunque pueda haber económico, pero no puede haber social si no existe igualdad de condiciones. Si existen todavía desigualdades, ¿verdad? Si el dinero se concentra en unas cuantas personas, no podemos decir que hay desarrollo, porque un Estado no son 20% de la población, sino que es el 100% de la población. No solamente van a ser los empresarios, ¿verdad?, sino que todo ciudadano. Entonces, en ese sentido, no puede haber desarrollo ni económico ni social si hay desigualdades sociales. Luego dice generar acceso a empleo. Esos son otros desafíos que tiene también el Estado, ¿verdad?, que combatir si realmente quiere un desarrollo económico y social. Bueno, aquí vamos a plantear otra parte del material que nos dice, entre la década de 1970 y 1980,
en un contexto político y económico global generado por la crisis del petróleo. Nos vamos a detener en esta parte y vamos a leer la parte del recuadro azul que nos va a dar contexto a qué se refiere esto. Dice, la guerra entre Israel y Egipto, que son países del Medio Oriente, ¿verdad?, que se caracterizan por tener muchos depósitos de petróleo y ser muy ricos por esa causa. Dice, generó una crisis de petróleo en la década de 1970. Disminuyó la producción petrolera y aumentó el costo para los países no productores, generándoles crisis de endeudamiento por su compra. Digamos que ese problema que tuvo Israel y Egipto hizo un desastre a nivel mundial porque muchos de los países latinoamericanos no producían petróleo y tenían que comprarlo al exterior, y cuando se dio este problema lo que hicieron estas naciones poderosas fue disminuir la producción, o sea, producir menos y ponerla más cara. Entonces, a quienes ponían en desventaja y pusieron en crisis fue a la gente que no podía producir en sus países y tenía que comprárselos porque iban a comprar menos porque producían menos y todavía más caro. O sea, que generó un gran conflicto este problema que hubo entre la guerra de Egipto e Israel, ¿verdad?, a todas las otras naciones que dependían del petróleo que estas dos naciones producían. A eso se refiere. Ahora sí podemos pasar con el texto. Dice que esta forma de gobernar fue criticada, entre otros aspectos, porque las políticas y proyectos requerían muchos recursos. Aumentaron la deuda de los estados y el gasto público no produjo mayores o mejores niveles de cobertura y calidad de los bienes y los servicios sociales. Vamos a entender esta parte. Bueno, la forma de gobernar que estamos analizando, aparte de problemas porque no estaba bien estructurada y no tomaba en cuenta las opiniones de los otros sectores de la población, sino que era el gobierno imponiéndose sobre los demás sectores, se agravó debido a este problema del petróleo, ¿verdad? Entonces, ya de por sí ese sistema presentaba problemas por cómo estaba estructurado. Ahora, con tener que gastar mucho más dinero cada estado por el petróleo que se estaba comprando carísimo. Recuerden que el petróleo es un recurso energético sumamente básico para todos los estados, porque todo funciona a base de petróleo, y más en esos contextos donde ni siquiera había otros modos de conseguir energía, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ahora la eólica, etcétera, etcétera. En esos contextos estaba bien difícil, porque no había otro recurso más que el petróleo como recurso energético, valga la redundancia. Entonces, ese problema del petróleo más los problemas de este tipo de forma de gobierno aumentaron pues la deuda de los estados y el gasto público. Dice, no produjo mayores o mejores niveles de cobertura y calidad de los bienes y servicios sociales. A lo que se refiere esta parte es que generó mucho gasto público porque no estaba generando este sistema dinero, este sistema de gobierno no estaba haciendo que la economía mejorara, y más el problema del petróleo se estaba gastando mucho, y lo que se ganaba, digamos, ni siquiera se distribuía bien para mejorar servicios públicos, porque ya saben que el Estado, su función es, en cuanto a la economía, recoger impuestos a través de los diferentes tipos de impuestos que hay, y con ese dinero asignarlo a servicios públicos, por ejemplo, crear hospitales, construir carreteras, asignar fondos para medicamentos y etcétera, para necesidades de la población, pues, para construir o brindar algún servicio a la población. El problema es que como no se estaba generando mucho dinero, porque el sistema no era muy viable, no era bueno, pues, más el problema del petróleo que se estaba comprando caro al exterior, pues aumentó la deuda, ¿verdad? Y lo poco que se ganaba, pues como era poco, ni siquiera se distribuía bien entre los servicios públicos. Más que todo porque también hubo cuestiones de corrupción que van a ver
más adelante en otros temas. Bueno, a eso se refiere esta parte del material. Luego dice, además se criticó que desde la centralización no se consideraban las particularidades territoriales subnacionales. ¿A qué se refiere esto? El problema de centralizar las decisiones de un Estado es que no se puede abarcar mucho territorio, ¿verdad? Vamos a ponerlo en perspectiva. El presidente, como un ejemplo, el presidente no puede andar por cada uno de los municipios viendo qué necesidades tiene cada municipio, porque todos los municipios están muy lejos, separados, pues, por distancias ya territoriales. Entonces, en sí, como pues el presidente no podría andar por todos los municipios, no va a poder saber las necesidades específicas de cada municipio en cada parte de sus territorios, porque por ejemplo, en San Miguel hay varios municipios y cada municipio tiene sus necesidades, ¿verdad? Entonces, si todas las decisiones estarían a manos del presidente, no podría abarcar tanto, pues, y no podría hacer bien su trabajo porque es demasiado que él tiene que cubrir. Entonces, por eso la descentralización del poder no es buena. Es bueno repartir el poder entre diferentes instituciones y grupos, ¿verdad?, sectoriales. Para eso están las alcaldías, pues, por ejemplo, para que así ellas sean las que atiendan esas necesidades municipales y que no todo tenga que recaer sobre el presidente y sus ministros, ¿verdad?, digamos. A eso se refiere con esta parte del material. Cuando dice, además se criticó que desde la centralización no se consideraban las particularidades territoriales subnacionales. Luego dice, con todo esto se permeó la idea de que el Estado entorpecía el desarrollo. Bueno, esto dio pie o le dio, como que dice, la autoridad a las empresas privadas para decir, el Estado no sirve como administrador, pues. El Estado es un mal administrador. Y el sector empresarial privado se apropió de la tarea de mejorar las condiciones productivas y sociales. Y fue ahí cuando la empresa privada se encargó mejor de hacer la función que el Estado no estaba haciendo bien, por centralizar todo, ¿no?, y estructurar mal un sistema de gobierno, pues, en síntesis. Luego dice, debido a ello se transformó la conformación y administración de los Estados-nación y sus relaciones entre las unidades político-administrativas subnacionales. Como quien dice, para ponerlo en ejemplo, porque esto está muy técnico y por eso a veces ustedes no entienden como estudiantes, que debido a esto se quitó esa estructura, se eliminó esa estructura centralizada por una más descentralizada, que es todo lo contrario. Es decir, hacer una estructura de gobierno un poco más fraccionada, como que dice, partir el poder en diferentes sectores, pues dividir el poder, repartir el poder en diferentes sectores para que lo administren de mejor manera, porque cuando se centraliza no se puede ser muy abarcivo, no se puede abarcar a tantos sectores por la cuestión de distancia, mientras que si se reparte el poder en otros sectores, pues se va a poder administrar de mejor manera, porque cada quien que tenga el poder, si tiene conciencia de administrarlo bien, lógicamente, pues va a poder suplir las necesidades de cada uno de los ciudadanos, ¿verdad?, y va a mandar esas necesidades a la central. Para poner un ejemplo, ya el presidente no va a tener que andar municipio por municipio viendo las necesidades que tiene cada ciudadano, ¿verdad?, sino que ya le va a dejar la tarea a los alcaldes y sus concejales, ¿verdad?, y los demás funcionarios públicos que están en la alcaldía. Ya les va a asignar el trabajo a ellos para que ellos, si la ciudadanía tiene necesidades, sean ellos quienes las verifiquen y manden el comunicado, pues, a la central, ¿verdad? A eso se refiere, y poder administrar mejor. Luego dice, muchos sectores económicos previamente dirigidos o regulados estatalmente fueron desregulados y privatizados. ¿Qué quiere decir? Que antes el Estado era bien intervencionista, es decir, estaba bien pendiente de todas las instituciones públicas y privadas,
pues eso se quitó un poco, ¿verdad? Y le dio más libertad a los empresarios privados de manejar sus procesos empresariales como ellos sintieran más necesario, ¿verdad? No iba a estar el Estado encima de ellos, tan pendiente de ellos. Les daba un poco más de libertad, a eso se refiere. Se apeló por procesos de descentralización de algunas funciones estatales. Lo que ya les dije, ¿verdad? Que ya el Estado no tenía que tomar todas las decisiones, ya las repartía entre otros funcionarios públicos. Bye. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Vamos a realizar la siguiente actividad. Dice, desarrolla la habilidad de análisis de gobernanza. Cuando se refiere al análisis de gobernanza, quiere decir el análisis de cómo el gobierno está realizando sus funciones. A eso se refiere. Para ello, dice, vamos a hacer lo siguiente, literal A. Explica las condiciones en la gestión del territorio que permiten el desarrollo de la sociedad. Eso lo vimos en el recuadrito que estaba arriba, que les dije, ¿verdad? Que para lograr un verdadero desarrollo económico y social se debe eliminar, ya les expliqué. No les puedo dar la respuesta porque ustedes la tienen que generar en base al análisis de lo que hemos estudiado. El punto es que ustedes tienen que ir a los textos de nuevo, volver a estudiar y analizar y ver dónde está la respuesta de esta pregunta, porque ahí mismo están los textos. Literal B dice, responde, y hay varias preguntas. ¿Cuáles son los agentes que deben intervenir en la administración del territorio? Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los agentes? Ahí están en el texto también, ya se les explicó, tienen que responderlo. ¿Y de qué manera deben intervenir en la administración del territorio? Ahí tienen que contestar también. Siguiente, ¿cómo las políticas de centralización impactan en el territorio? Ya vimos cómo impactaban, ¿verdad? Ya vimos que pues no fueron muy buenas, no sirvieron mucho, dieron problemas. Bueno, hay que poner eso ahí. Siguiente, ¿de qué manera las políticas de descentralización, ahora lo contrario, impactan en el territorio? Ya les expliqué, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de la descentralización del poder? Ustedes pongan ahí de qué manera impactó. Literal C. Elabora un esquema para establecer ventajas y desventajas de los dos tipos de administración, centralizado y descentralizado. Lo que van a hacer ahí es poner las ventajas y desventajas de los dos sistemas, ¿verdad? De gobernanza o de gobierno. El centralizado, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. El descentralizado, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Por favor, realicen las actividades porque las voy a estar revisando. Cualquier inquietud que tengan me la pueden hacer saber. Pasen feliz tarde y bendiciones.